Muy buenas tardes, docentes y compañeros. Hoy le venimos a hablar sobre la racionalidad científica. El grupo está conformado por mi compañero Víctor Salgado y mi persona Juan Mengual. Lo dejo con mi compañero. Buenas tardes. Bueno, primero que todo tenemos la racionalidad del método científico. Seguramente muchas veces a lo largo de nuestra vida hemos estado involucrados en un proceso de de cualquier clase. Puede ser de niños, probablemente hemos investigado nuestros cuerpos, nuestro interior, nuestras relaciones con las personas que nos rodean y también las propiedades de los objetos a nuestro alcance de la naturaleza. Tal vez ahora no nos tomaríamos demasiado en serio este tipo de investigaciones, porque podríamos intentar reconstruirlas de alguna manera, es decir, hacer un recuento más o menos ordenado de cómo procederían, qué pasos sucederían y de cómo descartamos informaciones, datos o conocimientos. En algún momento con el tiempo habremos leído cuentos, novelas, algunas veces también habremos visto alguna serie o película policial de acción, etcétera. Bueno, leyendo o mirando estas historias nuevamente hemos sido partícipes de una investigación. Esta vez siguiendo los pasos de un detective que observa los lugares, busca pistas, interroga, intentando encontrar inconsistencias en sus declaraciones. Y luego todos estos datos llevarlos directamente a partir de las observaciones o de las explicaciones de X o Y caso. En efecto, no es otra cosa lo que hacen actualmente algunos periodistas, algunos con más seriedad que otros, o los abogados o jueces, también algunos más seriamente que otros. También hacemos nosotros mismos cuando nos interesamos en algo por conocer su actividad y la investigamos a fondo. Tenemos la clasificación de las ciencias. La finalidad de la ciencia es el conocimiento de la realidad y cada disciplina busca conocer una parte de esa realidad a la que ha delimitado como sujeto de estudio. Pero ¿por qué nos referimos constantemente a la ciencia y al método y no decimos nunca la ciencia o los métodos? Es decir, que la ciencia y el método nos estamos refiriendo genéricamente a actividades que se desarrollan en diferentes disciplinas y a las reglas que legislan dichas actividades, como por ejemplo la física, la matemática, la biología, la psicología, etcétera. La mayoría de los epistemólogos contemporáneos sostienen que el objetivo de la ciencia empírica o tácticas es la explicación y la predicción de hechos, aunque desde las ciencias sociales se les agregan otros objetivos. La interpretación, la comprensión y la transformación de la realidad. Este último objetivo no solamente se vincula a ciertas posturas en las ciencias sociales, sino también a la estrecha relación existente desde los comienzos de la modernidad entre ciencia y técnica. Por su parte, las disciplinas formales no empíricas no presentan esta dependencia respecto de la base empírica. Estas son la lógica y la matemática, para que cuyas proposiciones se demuestren sin referencia esencial a los datos empíricos. También las ciencias empíricas proponen, a las ciencias no empíricas a que la utilicen como instrumentos. Tenemos las ciencias empíricas, que son ciencias naturales y sociales. Bueno, una vez aclarada esta primera distinción, debemos examinar con mayor detenimiento el grupo que hemos calificado como ciencia empírica, sin dejar de tener presente que en tanto que hace una de la deducción y de los razonamientos formales, necesita de las ciencias formales o no empíricas.
como la lógica y la matemática, volviendo sobre nuestras pistas, veremos que este grupo incluye tanto a la biología como la sociología, a la psicología como la paleontología, a la geología como la física. Se impone aquí una nueva distinción dentro del marco de las ciencias empíricas. Bueno, tradicionalmente esta distinción se realiza entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Es bastante claro cuáles de las ciencias quedan en una y otra clase. Las ciencias naturales incluyen la física, la biología, la química, la astronomía, mientras que entre las ciencias sociales se cuenta la sociología, las ciencias políticas, la antropología, la economía y la psicología. Las ciencias naturales han intentado imponer como criterio de cientificidad su propio método y las ciencias sociales han sucumbido a veces a la tensión de subordinarse o adaptar y adoptar. La metodología de las ciencias naturales por otras veces han reclamado el mismo rango de cientificidad que se le atribuyen a las ciencias naturales para su propia metodología. Tenemos la ciencia como resolución de problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que suele compararse el proceso de la investigación científica con el detective como investigador, en tanto ambos tratan de encontrar una relación en una multiplicidad de hechos. Pueden ser hechos dispersos e inconexos por medio del pensamiento creador. Pero Einstein e Einfeld nos advierten que tal comparación es parcial y superficial. Lo es por cuanto el detective encuentra el problema planteado, por ejemplo, quién mató a X o a Y persona, donde está la carta robada y quién la roba, mientras que el investigador científico debe plantear el problema. El método de conjeturas y refutaciones, por su parte, responde bastante bien a lo que se denomina método hipotético deductivo. Supongamos que nos encontramos frente a un problema, X o Y problema, que se refiere a que se requiere solución, buscar cuál es el conflicto. Entonces, estamos aquí a la altura de la situación problemática. Primeramente, es necesario formular el problema de forma adecuada. Cohen y Nagel indican que para enunciar correctamente un problema debemos destacar sobre la base de un conocimiento anterior ciertos elementos del objeto de estudio como significativos. Esto supone, como hemos visto, familiares con alguna teoría o que supongamos que está relacionado con el problema. En este caso deberíamos intentar una respuesta a este problema. Desde el comienzo sabremos que nuestra respuesta, hasta tanto sea concentrada con la experiencia, que no será más una hipótesis. Esto quiere decir que nuestras sugerencias pueden ser eventualmente la solución del problema, pero debemos determinar si en realidad lo son en la tarea de la investigación. La función de la hipótesis es la orientación, la búsqueda y el orden de los hechos para aclarar el tipo de investigación que se está llevando a cabo. Lo dejo con el compañero Juan Mengual. Bueno, hoy vengo a hablar sobre la construcción de hipótesis y sus contrataciones. Las hipótesis propuestas deben cumplir ciertos parámetros como reglas. Compañero, el micrófono. Disculpen. Bueno, hoy le vengo a hablar sobre la construcción de hipótesis y sus contrataciones. Las hipótesis propuestas deben cumplir ciertos parámetros, como lo son las reglas, los requisitos, los procesos, etc., para que sean tomadas como posibles soluciones al problema. En primer lugar, la hipótesis debe tener lo que Empel denomina alcance empírico, es decir, que deben ser sometidas directamente o indirectamente a contrataciones con la experiencia. Como segunda condición, según como nos venía diciendo el compañero Víctor, Cohen y Nagel piden que ofrezcan una respuesta al problema.
que originó la investigación, es decir, que sean referentes, postulado una obviedad, ya que muchas veces se descubre que las hipótesis no eran útiles para responder el problema que se está intentando resolver. En tercer lugar, las hipótesis deben buscar la formulación de una regla general que se establezca una conexión universal e invariable, es decir, que optemos por la hipótesis que puede predecir el futuro, de las cuales podamos omitir lo que sucedió. Limitando la condición anterior es denominada refutabilidad o falsibilidad, no puede pretender explicar cualquier cosa que suceda, ya que esta condición busca afirmar la superioridad de teorías falsables sobre las no falsables. Esta condición es útil en caso de tener que decidir entre dos hipótesis con consecuencias lógicas, ya equivalente, es la simplicidad, teniendo en cuenta otras si el número de tipos independientes de elementos de la primera es menor que la segunda. Finalmente, las hipótesis deben sujetarse a una condición de consistencia. Frente a una situación problemática se plantea una teoría tentativa o una probable respuesta teniendo en cuenta las etapas de eliminación y de errores. Bueno, esto tiene dos etapas. Una de las etapas es la instancia lógica. Esta consiste en la derivación deductiva de consecuencias que permiten que la hipótesis sea sometida a la segunda instancia. La instancia empírica. Esta se refiere a la constatación empírica de las hipótesis, es decir, que la hipótesis de mayor nivel de generación será comparada con la base empírica a través de las hipótesis de menor nivel derivado deductivamente a partir de ella. Experimento crucial o decisivo. Esta permite la constatación de dos o más hipótesis, es decir, que ponen a prueba dos hipótesis rivales y cuyo resultado destacaría una de las dos. Es denominado experimento crucial, que solo son decisivos en la constatación de una hipótesis, si existe un conjunto relativamente estable de suposiciones a la que no deseamos renunciar. Bueno, leyes y teorías. Este proceso de sucesivas constataciones de la hipótesis y de los sucesivos exámenes de sus supuestos, sus consecuencias deberían permitirnos lo que en nuestro esquema inicial aparece como la eliminación de errores. No obstante, se considera propio del espíritu científico mantener siempre el carácter hipotético para sus afirmaciones. Deben haber algunos límites para las propuestas a partir de las hipótesis. Muchas gracias.